Buenas tardes, doctores. La última clase que teníamos pendiente, lastimosamente, pues toca hacerlo por este medio, pero de todas maneras queda la doctora Dayana queda con mi celular. Si alguien tiene alguna pregunta, sí, por medio del celular me la manda por WhatsApp, yo le contesto acerca de esta clase o de las clases anteriores. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de enfermedades benignas de colon y recto. Este es también, como les había dicho en algunas otras, hay temas que son muy importantes. Y vamos a empezar con un tema que definitivamente, como les decía en la primera clase, la clase de hemorroides, de fisura y de fístula, quien trabaje en medicina de ustedes, vea niños, vea adultos, vea desde que trabaja en medicina, desde que trabaja con pacientes, tiene que saber. ¿Por qué? Porque es una enfermedad sumamente frecuente. Vamos a ver la incidencia de síndrome de intestino irritable para que veamos que si ustedes no conocen los síntomas que tiene el síndrome de intestino irritable, no van a poder, se les van a pasar muchos diagnósticos o van a pensar en otros diagnósticos y de pronto van a ser errados. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Es un trastorno caracterizado por dolor abdominal con alteración del hábito intestinal. Miren los componentes: dolor abdominal, alteración del hábito intestinal sin que se demuestre patología orgánica, es decir, sin que haya un cáncer, sin que haya un tumor, etcétera. Tenemos entonces que el síndrome de intestino irritable tiene una alta prevalencia en los países occidentales. Tenemos que en los estudios hechos en los países, en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, afecta el 12 al 20% de la población. Y de estos, 25 a 35% consultaron. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, en una proporción de 2 a 1. Y aquí tenemos, este es el doctor Drossman, es el jefe de este capítulo que se llama se reúnen todos los gastroenterólogos del mundo para dar sus opiniones sobre los trastornos gastrointestinales funcionales, y hasta ahora llevamos el último de ellos, la última reunión con sus últimas conclusiones se llama Roma 4 y fue publicada en el 2016. Tenemos en la epidemiología del síndrome de intestino irritable que hay un metaanálisis con 80 estudios, 260.960 pacientes. La prevalencia fue de 11.2%. Y hay estudios en poblaciones con seguimiento a 10 a 12 años y se desarrolló, hubo síndrome de intestino irritable en estas poblaciones hasta en el 15% de la población, y es crónico. 32 a 68% de los pacientes tienen síntomas que persisten en el tiempo. Tenemos acá los criterios de síndrome de intestino irritable según Roma 4. Entonces tenemos primero dolor abdominal recurrente, al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes. O sea, primero dolor abdominal, como decíamos. Segundo, alteración del hábito intestinal, asociado con 2 o más de los siguientes. Mejora con la deposición. Su inicio está asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, o su inicio está asociado con un cambio en la forma o apariencia de las deposiciones. Los criterios son completos por 3 meses, con síntomas empezando al menos 6 meses antes del diagnóstico. Esta es la escala de Bristol, esta es la escala que estamos utilizando a nivel mundial para que nos pongamos de acuerdo, porque todo el mundo piensa que diarrea es algo. Hay una persona que le dice, tengo diarrea, y le va a preguntar uno, ¿pero por qué tiene diarrea? No, porque hago 2 veces al día. ¿No? Otras personas le dicen a uno, si uno no hace una vez de deposición al día, está enfermo. Entonces nos tuvimos que poner de acuerdo para ver esto. Tenemos que las deposiciones normales son la tipo 3, la tipo 4 y la tipo 5, ¿sí? Esta es una forma más agrietada, esta es una forma lisa y con pedazos pequeños. Diarrea se refiere a estos dos últimos y estreñimiento a los dos de arriba. Entonces, hay unos subtipos de síndrome de intestino irritable de acuerdo con el patrón predominante de las deposiciones. Entonces tenemos síndrome de intestino irritable de variedad constipación. Cuando hay heces duras, mayores del 25% del tiempo, mayor del 25% de las deposiciones. Son tipo 1 y 2 de la escala de Bristol que acabamos de ver. Y deposiciones blandas o diarreicas en menos del 25% de los movimientos.
y el paciente dice que usualmente sus deposiciones son duras, tipo 1 y 2. Síndrome de intestino irritable, variedad diarrea. Esas diarreas en más del 25% del tiempo, tipo 6 y 7. Y esas duras en menos del 25% de los movimientos tipo 1 y 2. Y paciente que refiere que sus deposiciones son usualmente tipo 6 y 7 de Bristol. Miremos que uno puede tener síndrome de intestino irritable, variedad constipación o variedad diarrea y puede tener deposiciones que sean duras si es diarreica. A pesar de eso, sigue siendo un síndrome de intestino irritable, variedad diarrea si no pasa ese porcentaje del tiempo. Hay un síndrome de intestino irritable de variedad mixto, que ese dura mayor del 25%, ese diarreica es también mayor del 25% de los movimientos. Y sin subtipo, cuando es imposible, no hay datos suficientes, el paciente no es claro para clasificar, para poder hacer una clasificación. Tenemos qué pasa con el síndrome de intestino irritable, por qué es importante, porque el dolor y la distensión desmejoran la calidad de vida. Porque hay diarrea con urgencia, a veces alteración en la continencia fecal, cambio en estilo de vida con múltiples idas al baño y ansiedad. Puede haber estreñimiento con distensión y molestia abdominal, pero hay unos signos que son de alarma. Hay unos signos que nos dicen, no piensen en síndrome de intestino irritable. Este paciente de pronto hay que pensar en otros diagnósticos. La pérdida de peso, la edad avanzada, que tenga el paciente fiebre, astenia, rectorragia o esteatorrea. La incidencia aumenta en la adolescencia, pero los picos en la tercera y cuarta década de la vida. Y es muy inusual que un paciente venga a ser síndrome de intestino irritable con ese diagnóstico después de la quinta década de la vida. ¿Qué tratamiento tenemos para el síndrome de intestino irritable de variedad diarrea? Hemos utilizado los clásicos, loperamida, difenoxilato, la colestiramina, los anticolinérgicos, antiespasmódicos, el aceite de menta, los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, disipramina, que también tienen efecto anticolinérgico. Y hay pocos estudios con los inhibidores de la recaptación de serotonina. 5-HT3 antagonistas el aldosterón, pero producía colitis isquémica, el más usado. Ahora tenemos ese ondansetron lo utilizamos permanentemente en pacientes que tienen para evitar el vómito, sobre todo los pacientes que están en posoperatorios o que tienen terapia por cáncer. Este es el medicamento que más estamos usando para prevenir eso. Mire, y sirve también para el síndrome de intestino irritable, variedad diarrea. Antibióticos, por ejemplo, la rifaximina, que es un antibiótico que no se absorbe. Y ácido 5-aminosalicílico, que es la clave del tratamiento de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, como vamos a ver cuando hablemos de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn al final de la clase. Aunque aquí hay, en Roma 2 hacen una alusión de que los estudios fase 2 fallaron en mostrar mejoría y la psicoterapia. Síndrome de intestino irritable, ese medicamento que es el que tenemos en el post que llaman loperamida, no es un medicamento que no sirva para nada, es un medicamento que es importante, tiene un montón de cualidades que lo hacen muy importante para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, variedad diarrea. ¿Por qué? Porque aumenta la absorción de iones y de agua, aumenta la presión de reposo del esfínter interno. Si aumentamos la presión de reposo del esfínter interno, como veíamos en ese dibujo que les mostré en la primera clase y les volví a repetir en la segunda, donde es el esfínter interno, les dije que el esfínter interno era el responsable de la presión de reposo del canal anal. Sí, casi la mayor parte de esa presión de reposo está dada por el tono de este esfínter anal interno. Entonces nos va a ayudar a mantener la continencia. Disminuye la frecuencia y aumenta la consistencia de las deposiciones. No mejora el dolor en el síndrome de intestino irritable e incluso aumenta el dolor nocturno. No está recomendado en diarrea, pero no dolorosa. Mejora la urgencia postprandial, mejora el control luego de los estímulos. Sabemos que el ejercicio y el estrés son estímulos para hacer deposición y este mejora el control luego del estímulo del ejercicio y del estrés y no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo cual se prefiere sobre el difenoxilato y la codeína.
En la síndrome de intestino irritable de variedad de constipación tenemos que hay varios tipos de constipación. Hay constipación en pacientes con tránsito crónico lento, con dificultad para hacer deposición y esfuerzo. También un colon que tiene sensación de distensión o tenesmo rectal. ¿Qué utilizamos en el síndrome de intestino irritable de variedad constipación para evitarnos todos estos síntomas? Dificultad para la deposición, sensación de distensión y tenesmo. Utilizamos la fibra. La fibra tenemos varias fibras, la más frecuente, la que más usamos es el psyllium. Está en muchos medicamentos que usamos a nivel comercial. Dijéramos la fibra Frut, la fibra Vida, está también en el Fibogel, en el Fibrofal, muchos tienen psyllium. También utilizamos otras fibras como metilcelulosa y policarbófilo. Este policarbófilo se llamaba Fibercon, ya no está disponible en Colombia, era una fibra artificial, pero la fibra no mejora la distensión. Al contrario, la fibra aumenta la distensión y sirve poco los pacientes que tienen ya una constipación severa, que se demoran 3 o 4 días para hacer deposición. Laxantes osmóticos. Los laxantes osmóticos tenemos el polietilenglicol. Tiene una ventaja, la taquifilaxis es rara. Taquifilaxis se refiere a que la persona tiene que utilizar dosis crecientes del medicamento para lograr el mismo efecto. Hoy una cucharada, mañana 2 cucharadas, después 3 cucharadas, se va volviendo resistente. El Bifidobacterium lactis, que nos sirve en el síndrome de intestino irritable, variedad constipación. Bifidobacterium lactis en el síndrome de intestino irritable, variedad constipación, porque hay otros que están dados en diarrea, o sea, no todos los probióticos, ¿sí?, sirven para todo. Miremos que unas tienen indicaciones especiales. Tenemos los secretagogos, el lubiprostone, que activa los canales de cloro tipo 2. Activa la contracción muscular por prostaglandinas. El linaclotride, que activa el receptor de guaninato ciclasa, activa la producción entonces de GMP cíclico y aumenta la secreción de cloro. Entonces, estos son secretagogos por su mecanismo. Catárticos estimulantes, el zen y el bisacodilo. Problemas, hacen más taquifilaxis, muchos pacientes tienen cólico y también puede hacer dependencia. El síndrome de intestino irritable, entonces, tratamiento, según los criterios de Roma 4, los antiespasmódicos, anticolinérgicos, aceite de menta, reducen las contracciones del tracto gastrointestinal y son indicados en caso de dolor. El polietilenglicol puede mejorar la consistencia, la frecuencia y el dolor con las deposiciones. La loperamida mejora la urgencia y la frecuencia de las deposiciones. Los antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, son efectivos en el síndrome de intestino irritable de variedad diarrea. Los prokinéticos como 5-HT4 agonistas, inhibidores de la motilidad como 5-HT3 antagonistas, son eficaces en constipación y en diarrea. Entre el 30 y 50% de los pacientes con síndrome de intestino irritable usan terapias complementarias o alternativas. Entonces es muy importante porque entonces estos pacientes de pronto no mejoran con los medicamentos de nuestra medicina tradicional y optan por otros tipos de medicinas. El cromoglicato de sodio disminuye los mediadores inflamatorios liberados por los mastocitos, histamina, leucotrienos, citoquinas, y mejora la tolerancia a los alimentos. El ketotifeno previene la estimulación de mastocitos en la mucosa y aumenta el umbral de la molestia por distensión por el balón. Disminuye el dolor en síndrome de intestino irritable. La intervención psicológica, hipnoterapia son efectivas en forma independiente de los medicamentos usados. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el de constipación funcional. ¿Qué es constipación? Es un trastorno caracterizado por deposiciones infrecuentes, difíciles y sensación de evacuación incompleta. La exactitud de la medición epidemiológica es muy difícil porque la percepción, lo que decíamos, la percepción de los síntomas es muy subjetiva. ¿Qué es normal según la Organización Mundial de la Salud? Es normal es deposiciones desde 2 veces al día hasta cada 2 días, desde que sean blandas, sin esfuerzo, sin moco, sin sangre. O sea, esa paciente que nos pregunta que si lo único normal es hacer deposición todos los días, eso no es cierto. La prevalencia en adultos de la constipación crónica es del 14%.
rango del 1.9 al 40.1. En seguimiento de 10 a 20 meses, el 89% de los pacientes permanecen con síntomas, pero en estudio a largo plazo demuestran que ya a muy largo plazo, 10, 12 años, el 77% de los pacientes ya están asintomáticos. Es más frecuente en el sexo femenino, se incrementa con la edad. Se divide en constipación de tránsito lento, constipación de tránsito normal y trastorno de la deposición o de la evacuación rectal. Hay que descartar siempre en constipación, hipotiroidismo e hipercalcemia. Signos de alarma que no nos deben hacer pensar, debemos pensar cuando tiene estreñimiento que esto ya no es solamente causado por el estreñimiento, por la constipación funcional, la hematoquesia. Y es muy importante descartar que el paciente no haya hecho fisura y hemorroides. Pérdida de peso mayor del 10% en 3 meses. Anemia, ¿sí? Presentación de una persona mayor de 50 años, historia familiar de cáncer colorectal o síndromes polipósicos. Entonces, los criterios de Roma 4 para constipación funcional pueden incluir 2 o más de los siguientes. Esfuerzo en más del 25% de las deposiciones. Heces duras y gruesas, Bristol 1 y 2, en más del 25% de las deposiciones. Sensación de evacuación incompleta, en más del 25% de las deposiciones. Sensación de obstrucción anorrectal, también en más del 25% de las deposiciones. Maniobras digitales para favorecer la deposición, en más del 25% de las evacuaciones y menos de 3 deposiciones espontáneas por semana. Bueno, ojo que es muy rara las heces blandas, sin uso de laxantes, no haber criterios suficientes para síndrome de intestino irritable y todos los criterios se deben cumplir. Se deben cumplir en los últimos 3 meses, pero los síntomas deben haber existido desde hace 6 meses o más tiempo. Es muy normal que todos los trastornos funcionales en nuestros criterios de Roma 4 y en todos los Romas que había anteriormente, Roma 3, Roma 2, Roma 1, siempre dicen criterios que en los síntomas que empiecen 6 meses antes, pero los criterios full, los que estamos viendo, que se presenten desde 3 meses antes del momento del diagnóstico. Constipación, factores asociados, edad avanzada, sexo femenino, dieta, microbiota, absorción, secreción, motilidad. Ingesta de fibra y líquidos. La reducción a menos de 500 mililitros por día, sí, redujo el peso de las heces en un 30%. Bueno, ejercicio. 12 semanas de ejercicio programado, ya vemos mejoría de este problema de estreñimiento. Sensibilidad visceral. El volumen umbral para sensación rectal y sensación de dolor. Alteraciones del músculo liso, del sistema nervioso entérico, alteraciones del plejo mientérico y subseroso. Disminución de transmisores excitatorios, como la sustancia P, y aumento de transmisores inhibitorios, como el BIP y el óxido nítrico. Tenemos otros factores asociados. También es muy importante el estudio de las células intersticiales de Cajal, que son el marcapaso de la motilidad gastrointestinal. En la constipación tenemos disminución del número y alteración de las dendritas de las células intersticiales de Cajal y disminución de las células ganglionares mesentéricas. La serotonina postprandial aumenta en constipación funcional versus en síndrome de intestino irritable o variedad de constipación. Esto aumenta el umbral para la sensación rectal y disminuye la frecuencia de deposiciones. Defecación de ginergia también es muy importante porque un aumento de la presión o una relajación incompleta o un esfuerzo inadecuado para hacer deposición. Otras causas de constipación tenemos la inercia colónica y la disfunción anorrectal. Tenemos la disfunción anorrectal, cuyo diagnóstico lo hacemos con un examen que se llama la defecografía. Podemos ver la invaginación rectorrectal, el rectocelio anterior, ese que vemos que estudiamos no tanto en ginecología que tanto vieron, también es causa de estreñimiento muy frecuentemente. El perineo descendido y el piso pélvico espástico. Estudios de constipación, colonoscopia, radiografía de tránsito intestinal, radiografía de tránsito con marcadores, la defecografía, la manometría anorrectal y la expulsión de bolo. Tratamiento, dieta, ejercicio, consumo de suplementos con minerales, uso de un banquillo en el baño también puede ser importante, formadores de bolo como psyllium y el policarbófilo que ya los veíamos,
laxantes osmóticos, polietilenglicol, monodisacáridos y polioles, alcoholes de azúcar, la lactulosa, el lactitol, el manitol, el sorbitol, catárticos salinos, hidróxido de magnesio, citrato de magnesio, fosfato de magnesio, estimulantes, disminuyen la absorción de agua, aumentan la motilidad, aceite de ricino, las antroquinónicas que son SEN, cáscara sagrada, los derivados del difenilmetano, el bisacodilo y el picosulfato, los equetagogos que habíamos visto ya antes, lubiprostol y linaclotide, los lubricantes, el aceite cristal, el docusato de sodio, los proquinéticos, el 5-HT4 agonistas, el prucalopride, que se llama Resolor y está disponible actualmente en el comercio, enemas o cirugía. ¿Cuáles son las fuentes de fibra? Las fibras son dos tipos, solubles e insolubles. Las solubles son pectinas, gomas, mucílagos. Se encuentran en legumbres, frutos secos, avena, naranja, pomelos. Las insolubles, celulosa, hemicelulosa, lignina, que se encuentran en cereales integrales, acelga, zanahoria, tomate, pan. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la diarrea funcional. Diarrea funcional son deposiciones sueltas, no compactas y acuosas, sin predominio de dolor o molestia por distensión y ocurre en más del 25% de las deposiciones. Miren la importancia, sin predominio del dolor, porque ya hemos visto que lo más importante del síndrome de intestino irritable es el dolor. Criterios completos en los últimos 3 meses y síntomas desde hace 6 meses. Se excluyen los pacientes con síndrome de intestino irritable, variedad diarrea. La incidencia, 1.5 a 17% de la población. La diarrea funcional es muy importante en la historia de dieta. Muchos alimentos, muchos confites, dulces, tienen sorbitol. También es importante que muchas preparaciones no tienen lactosa. Otras causas, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, alergias, intolerancia a los alimentos. Hay diarreas por ácidos biliares, por colitis microscópicas, como la colitis colagenosa linfocítica. Síntomas de alarma, que tenga tenesmo, que haya usado antibióticos, que tenga hematoquesia. Diarreas de alto volumen, más de 250 mililitros por día, centímetros cúbicos por día o más de 10 movimientos por día. Las contracciones colónicas prandiales se aumentan en los pacientes con diarrea funcional. Distensión y flatulencia funcionales. Distensión y flatulencia funcionales ocurren en un promedio de un día por semana y la distensión predomina sobre los otros síntomas. Entonces, cuando tenemos paciente que te consulta, porque frecuentemente tiene distensión, flatulencia. No hay criterios para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, diarrea funcional o constipación funcional. Y los criterios completos en los últimos 3 meses con síntomas de 6 meses antes. ¿Qué utilizamos en distensión y flatulencia funcionales? Podemos utilizar PECs, podemos utilizar secretagogus, lubiprostol, linaclotide. Podemos utilizar reductores de gas, simeticona, alfa-galactosidasa. Podemos utilizar antidepresivos como desipramina. Bifidobacterium infantis. Ya habíamos visto que no todos los bifidobacterios sirven para lo mismo, no todos los probióticos sirven para lo mismo. Mire, aquí en distensión y diarrea nos sirve el Bifidobacterium infantis, el Lactobacillus acidófilos y el Bifidobacterium lactis. Y la rifaxiamina 3 veces al día por 14 días. Tenemos entonces los trastornos funcionales gastrointestinales, miremoslos acá. Tenemos distensión, flatulencia, podemos tener constipación funcional, podemos tener diarrea funcional, podemos tener síndrome de intestino irritable, diarrea, constipación o mixta. Y vemos aquí cómo, de acuerdo con que predomine el dolor, con que predomine la diarrea, con que predomine, y si ya predomina la distensión y la flatulencia, sin que haya los otros síntomas. Entonces, este es el cuadro que más o menos nos resume estos trastornos funcionales gastrointestinales. Vamos a pasar ahora a una enfermedad que también es sumamente frecuente, ¿sí? Así como vemos que el síndrome de intestino irritable lo tiene ese altísimo porcentaje de la población, la enfermedad articular está en el 10 a 20% de los menos de 50 años, pero empieza a subir su incidencia después y tenemos que a los 70, 80 años tenemos 60, 70% de la población con enfermedad articular.
Entonces 10% en menores de 40 años, 60% en mayores de 80 años, y hay una alteración microscópica que es la disminución de fibras colágenas y aumenta el tejido elástico. Hay una diferencia entre Oriente y Occidente, no solamente en la localización. La enfermedad diverticular, sí, que lo que llamamos enfermedad diverticular, que es realmente pseudodiverticular, porque son herniaciones de la mucosa a través de la muscular, es pseudodiverticular, es más frecuente en Oriente al lado derecho y en Occidente al lado izquierdo. Pero hay una enfermedad diverticular verdadera, que tiene todas las capas del colon y también es mucho más frecuente en Oriente que en Occidente. Tenemos no me voy a extender mucho en enfermedad articular. Ustedes tienen una clase con el doctor Harris sobre este tema. Yo voy a tocar solamente puntos importantes. ¿Por qué es importante la enfermedad articular? Porque puede haber diverticulitis. Sucede en el 25% de los pacientes en toda la vida. Entonces, ¿que tiene divertículos y se asusta? No, señor. Usted tiene un 75% de posibilidades de que nunca le dé diverticulitis en su vida. La hemorragia sucede en el 6% de los pacientes. Como consecuencia de la diverticulitis podemos tener obstrucción y consecuencia de la diverticulitis podemos también tener perforación. Entonces, obviamente, la perforación de este paciente lleva a cirugía inmediatamente. La obstrucción, este paciente probablemente lo veamos ya electivamente y nos demos cuenta que está obstruido y probablemente va a necesitar una cirugía si no mejora. Y tenemos ya la diverticulitis y la hemorragia. Aquí tenemos un colon que está llenísimo de divertículos. Aquí tenemos otro caso en el cual hay divertículos hasta en el apéndice secal. Divertículos, se llama divertículos y tiene divertículos en el apéndice secal. Aquí tenemos la visión endoscópica de los divertículos. Mírenlo acá, mírenlo acá, mírenlo acá. Tenemos acá otra visión endoscópica de los divertículos. Otra visión endoscópica. Aquí un divertículo con un fecalito. Hay una creencia, una leyenda urbana que sucede desde México hasta la Patagonia, que las pepas se meten al divertículo y lo inflaman. Y muchas de nuestros profesionales de nutrición, etcétera, tienen ese concepto. No hay ningún trabajo en la literatura médica que pruebe esto. Cuando dicté en el congreso de hace 3 años, en el Congreso Panamericano de Gastroenterología, la conferencia sobre diverticulitis, ¿no es cierto? Le preguntamos al final a todos los presentes que si en alguno de los países, era un congreso panamericano con gente de toda América, que en algunos de esos países había algún trabajo sobre que si las pepas de la granadilla se metían o alguna pepa se metía en el divertículo y en ninguno de esos países hay. Concluimos y dijimos en ese entonces, esto es una leyenda urbana, no hay ningún trabajo que lo respalde. Tenemos acá otra causa, les había dicho que también 6% de los pacientes daban hemorragias. Y las hemorragias no es como las hemorroides, que es un hematoquesia ahí al final de la deposición, un poquito de... No, esta es una hemorragia que es grandísima. El paciente en la segunda o tercera deposición está ya hipotenso y está en urgencias. Tenemos acá un paciente nuestro que tenía una hemorragia y le logramos encontrar el divertículo en el cual estaba el sangrado, el divertículo con el coágulo. Tenemos acá entonces los estadios de diverticulitis. Esto es la clasificación de Hinchi, que es la más usada en Occidente, no es la única que se utiliza en el mundo. Los europeos utilizan la clasificación del doctor Ambrosetti. Él es un suizo que hizo una clasificación más basada en lo complejo de la enfermedad articular. La enfermedad articular sea compleja o no. Tenemos el estadio 1, un absceso confinado. El estadio 2, absceso distal, retroperitoneal o pélvico. Hasta aquí, tratamiento médico y tratamiento algunas veces drenajes por radiólogo. Estadio 3, peritonitis generalizada por abscesos. Estadio 4, perforación libre y peritonitis fecal. Lo importante de la clasificación es que nos ayuda a dar pronóstico, tratamiento, porque clasificaciones hay muchísimas y todo el mundo se le ocurre una clasificación y la publica. Esta clasificación nos da tratamiento. Nos dice, por ejemplo, que el estadio 1 y 2 son de tratamiento médico, el 3 y el 4 probablemente son quirúrgicos. Nos da también pronóstico. El estadio 3 tiene un 5 o 6% de mortalidad. El estadio 4, cuando la perforación, cuando hay una peritonitis fecal, hay hasta 30-40% de mortalidad. Entonces nos da pronóstico. Tenemos acá diagnóstico. El diagnóstico más usado realmente para la enfermedad diverticular es
la colonoscopia. Pero resulta que si un paciente nos llega agudo, no le vamos a hacer colonoscopia, ¿sí? La tiene que ser una persona muy experta y por una razón muy especial. ¿Qué razón es muy especial? Hombre, tenemos que estemos sospechando que no es una diverticulitis, sino un carcinoma inflamatorio que da exactamente la misma clínica y es muy difícil de diagnosticar y es muy difícil de ver la diferencia, aún con el examen que hacemos cuando tenemos los diverticulitis aguda a nivel de urgencias, que hacemos es un TAC abdominal. Sí, en algunas regiones del mundo tienen mucha experiencia con ultrasonido, pero nosotros realmente hacemos más TAC abdominal y con eso hacemos la clasificación de Hinchi y le damos tratamiento y pronóstico al paciente. El tratamiento entonces sería el tratamiento médico y quirúrgico. Hoy por hoy esto se ha complicado un poco, o mejor ha mejorado, porque ya no todas las diverticulitis las hospitalizamos. Hay muchos trabajos con manejo ambulatorio de diverticulitis, obviamente las no complicadas, e incluso manejo sin antibióticos ambulatorio y hospitalizado, sin antibióticos de la diverticulitis. Bueno, pero lo clásico es tratarla con antibióticos. ¿Antibióticos para qué? Para gram negativos aerobios. ¿Qué mezclas utilizamos frecuentemente? Utilizamos mucho lunacin, la ampicilina sulbactam, frecuentísima, en forma muy frecuente. Utilizamos mucho la mezcla de ciprofloxacina con metronidazol, lo utilizamos muy frecuentemente. Ya a nivel hospitalario utilizamos otras cosas. Utilizamos tazocin, por ejemplo, el pipetazo ese que llaman frecuentemente todos los estudiantes de medicina, el tal pipetazo, penicilina tazobactam y incluso utilizamos en algunos pacientes efepime con metronidazol, pero ya pacientes mucho más graves en el cuales ya tengamos problemas gravísimos por esta enfermedad diverticular. Entonces tenemos el tratamiento médico, desde que el paciente pueda comer, no tenga vómito, podemos intentar tratamiento médico. O el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico va desde resecciones de la zona afectada y limpiar toda la cavidad, porque lo hacemos, como ya dijimos, en peritonitis fecal y en peritonitis purulenta. Entonces tenemos que limpiar toda la cavidad y probablemente esa resección. También se está poniendo de moda una técnica en la cual no se hace resección, sino que se deja drenado. Realmente todavía no sabemos si esta terapia va a persistir, si va a resistir todos los análisis estadísticos y va a demostrar que realmente es una alternativa poderosa para estos pacientes. Bueno, tenemos acá un paciente que tiene una diverticulitis un segundo.